muchísimas gracias por su asistencia a esta rueda de prensa. Intentaré brevemente dar cuenta de los asuntos más importantes que se han tratado en el Consejo de Gobierno, uno de los cuales ampliará el consejero Celaya porque es de su estricta responsabilidad. El primer asunto que les quiero comentar es el acuerdo del Consejo de Gobierno a través del cual se concede el Premio Aragón 2016 al investigador Carlos López Otín, del cual poco puedo decir yo, pero sí que me gustaría hacer una breve síntesis de por qué ha creído el Consejo de Gobierno que es acreedor de este Premio Aragón. Y lo es fundamentalmente por su labor investigadora en campos como el cáncer, como la artritis o como las enfermedades raras, porque en el señor López Otín o el señor López Otín encarna lo que son los valores humanísticos de Ramón y Cajal, y en segundo lugar es el reconocimiento también de una trayectoria científica de primer nivel, de orden mundial y por lo tanto, y de orden internacional también, y por lo tanto sirve para subrayar esa sensibilidad que siempre ha tenido hacia el mundo de la ciencia y de la investigación, que hoy, desde luego, a este Gobierno le parece más necesaria que nunca. Por lo tanto, en López Otín hay una persona que ha recibido todo tipo de reconocimientos nacionales e internacionales y, desde luego, nos parece que por su trayectoria científica, por su trayectoria humanística, por su trayectoria personal, se hace merecedor de este Premio Aragón 2016. Y, en segundo lugar, les diré también que el Gobierno de Aragón va a entregar la Medalla de Aragón 2016, reconociendo el servicio que ha prestado a la sociedad aragonesa a la expresidenta Luisa Fernanda Rudy. Por lo tanto, recibe o va a recibir el máximo galardón que concede este Ejecutivo y quiero que sepan ustedes que esta es una distinción con la que cuentan también todos sus predecesores en el cargo. En segundo lugar, se ha valorado también en el Consejo de Gobierno un informe jurídico sobre la Ley de Montes que aprobó la modificación de la Ley de Montes que aprobó el Gobierno del Partido Popular y que, como recordarán ustedes, lo hizo sin el informe previo y preceptivo de la Comunidad Autónoma de Aragón. Quiero que conozcan que la posibilidad que tiene el Gobierno de interponer el recurso ante el Tribunal Constitucional finalizaría el día 21 de marzo, pero todavía el Gobierno está negociando, el Gobierno de la Comunidad Autónoma está negociando con el Gobierno de la Nación para ver si hay alguna posibilidad de llegar a algún posible acuerdo antes de la interposición de ese recurso. Si no se llegase a ese acuerdo, pues sin duda en el próximo Consejo de Gobierno el Gobierno de Aragón acordaría la interposición del recurso en defensa de lo que son los intereses de Aragón, en defensa de los artículos 19 y 72 del Estatuto de Autonomía de Aragón, porque entendemos que esa modificación de la Ley de Montes vulnera alguna de las competencias que el propio Estatuto de Autonomía, en los artículos que les acabo de mencionar, le dan al propio Gobierno de Aragón. Como tercer asunto de importancia, y por eso me acompaña el consejero Celaya, se ha autorizado al Salud para prolongar la permanencia en el servicio de médicos de determinadas especialidades que son deficitarias hasta este momento, pero en todo caso, para que les pueda explicar cuál es el contenido del acuerdo, le paso la palabra al consejero Celaya. Buenos días a todas y a todos. Efectivamente, como todos ustedes ya conocen, el tema de las jubilaciones de los médicos ha sido un tema que desde que en el año 2013 el Gobierno anterior decidió restringir la capacidad que existía hasta entonces de que los médicos pudieran prolongar la edad de jubilación después de los 65 años, pues ha sido un tema conflictivo. Por recordar un poco en dónde nos encontramos, en 2013, de acuerdo con la legislación, el Servicio Aragonés de Salud elaboró un plan de recursos humanos que era el que tenía que justificar el que las jubilaciones se pudieran prolongar más allá de los 65 años, que es lo que marcaba la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos,
dictada en un contexto, como todos ustedes conocen, de restricción presupuestaria por la crisis económica. Pues bien, este plan de recursos humanos que fue aprobado fue el que justificó que todos los facultativos, a partir de ese momento, que tenían más de 65 años o que cumplían esa edad, fueran obligados a jubilarse del sistema aragonés de salud. Esta decisión fue recurrida por los interesados y concretamente por los sindicatos, y en julio del 2015, justo 15 días después de que este Gobierno tomara posesión, el Pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo dictó una sentencia en la que decía que ese plan de recursos humanos que se había elaborado pues era un plan nulo, porque simplemente atendía a razones de orden presupuestario y de permanencia en la plaza, y que no era un plan de recursos humanos que debe ser mucho más amplio. También en esa misma sentencia decía que la ley establece que la jubilación es a los 65 y que lo que hay que justificar precisamente es que a los profesionales se les prolongue la edad de jubilación, no que se les jubile. Pues bien, lo que hemos visto desde que llevamos los 9 meses que llevamos en el Gobierno es que se está produciendo una progresiva falta de profesionales para cubrir las vacantes en algunas de las especialidades de nuestros hospitales. Concretamente, hay 6 especialidades que son las que son objeto de esta decisión, que son anatomía patológica, anestesia, cardiología, cirugía ortopédica y traumatología, obstetricia y ginecología y radiodiagnóstico. En estas 6 especialidades, en estos momentos, no es posible cubrir las vacantes que existen en los hospitales de nuestra comunidad porque no hay facultativos dispuestos a cubrirlas. Como saben ustedes, en las Cortes, a lo largo de estos 9 meses, ha habido por lo menos 3 proposiciones no de ley en las que los grupos parlamentarios han instado al Gobierno de Aragón a tomar todas las medidas necesarias para ser capaces de cubrir estas vacantes, que lógicamente lo que llevan consigo pues es un retraso en la atención sanitaria a los ciudadanos, sobre todo cuando afecta a especialidades como traumatología, como obstetricia y ginecología, radiodiagnóstico, que es tan fundamental, o anestesiología, que es la base de todas las intervenciones quirúrgicas. Y esto es lo que ha llevado a que dentro de los estudios que está haciendo el Servicio Aragonés de Salud para la elaboración del nuevo plan de recursos humanos, que es obligatorio después de la sentencia dictada por el Tribunal de Aragón, pues nos hayamos dado cuenta de que la situación puede ser mala, no solo en estos momentos, sino que tampoco se va a solucionar con los nuevos especialistas que terminan su especialidad. En concreto, si tenemos en cuenta los profesionales que se van a jubilar este año y al siguiente y los residentes que acaban estas especialidades, aun teniendo la premisa de que todos ellos se quedaran en nuestra comunidad autónoma, que lógicamente no lo podemos asegurar, y que no se produjera ninguna otra baja porque alguno voluntariamente se jubila o tiene algún problema, pues lo que está claro es que en el año 2017 este déficit de profesionales se iba a ver incrementado. Por lo tanto, hemos tomado 2 medidas. Por una parte, el consejero ha puesto en marcha una orden por la que se inicia el procedimiento para darle un carácter ya mucho más administrativo y mucho más serio, digamos, una orden por la que se inicia el procedimiento para la elaboración de un plan de ordenación de los recursos humanos del Servicio Aragonés de Salud, que pensamos que puede estar terminado o puede estar en disposición de discutirse con los sindicatos, porque esto hay que discutirlo lógicamente con las organizaciones sindicales, en el verano de este año. Y mientras tanto, y una vez puesto en marcha este procedimiento, vista la situación de urgencia en la que nos encontramos y que tiene una repercusión directa sobre la atención sanitaria a los ciudadanos de nuestra comunidad, el Consejo de Gobierno hoy ha decidido autorizar con carácter general y como medida provisional, en tanto no se apruebe este plan, que es el que nos dará una idea de cómo tiene que ser el futuro, la prolongación de la permanencia en el servicio activo a los facultativos de estas 6 especialidades que hemos nombrado. Esta prolongación será con carácter temporal, de momento por 1 año, y cuando tengamos aprobado este plan de recursos humanos y negociado con los sindicatos y aprobado por el Gobierno de Aragón, que es el que lo tiene que aprobar, pues veremos qué decisiones tomamos respecto a este tema. Por lo tanto, en conclusión, a partir de este momento, aquellos profesionales de estas 6 especialidades que cumplan los 65 años y que deseen seguir en el servicio activo, lógicamente, porque esto es voluntario,
se les concederá por parte del gerente del Servicio Aragonés de Salud, al que el Consejo de Gobierno ha autorizado a hacer este tipo de expediente, se les autorizará para seguir trabajando en los hospitales de nuestra comunidad autónoma. Con esto pensamos que tomamos una medida fundamental para mantener la asistencia sanitaria correcta, puesto que, como ya he nombrado, son especialidades muy críticas que afectan mucho a las listas diagnósticas por el tema de los radiólogos y a las listas de espera quirúrgica, sobre todo en traumatología, que es, como saben ustedes, donde tenemos unas mayores demoras. Y esto es un poco la información. Muy bien, muchas gracias, consejero. Bueno, se me ha olvidado comentarles, aunque lo tienen en el dossier de prensa que se les ha entregado, en todo caso, una cuestión que sí que me parece que es trascendente también, que es que el Consejo de Gobierno ha aprobado el nombramiento de José Antonio Mayoral como nuevo rector de la Universidad de Zaragoza después de haberse producido el correspondiente proceso de elecciones y que sustituye al anterior rector, a Manuel López, al que el Gobierno le quiere agradecer sin ninguna duda los excelentes servicios prestados durante todos estos años y el trabajo que ha venido realizando por mejorar la calidad de la Universidad de Zaragoza. Me parece que es un asunto al que debía de referirme y, sin más, yo creo que podemos abrir un turno de preguntas como hacemos siempre. Sí, yo quería preguntarle al consejero si tenían cuantificados cuántos profesionales harán falta en estas especialidades. Bueno, pues en estos momentos son unos 18 o 20 profesionales los que se van a jubilar este año y los que pueden adaptarse a esta decisión que se ha tomado. No sé si todos ellos decidirán continuar o alguno preferirá disfrutar de su jubilación en la edad reglamentaria, a los 65 años. Calculamos que unos 18 pueden ser a lo largo de este año. Estas especialidades, consejero, ¿cuántos profesionales son necesarios? Es decir, supongamos que se mantienen estos 20 profesionales trabajando, ¿son suficientes para cubrir estas seis especialidades? ¿O faltan todavía especialistas en estas? Todavía van a faltar. Es decir, la suma total en las especialidades es de 62. No sé si en el resumen se les ha enviado el cuadro con los profesionales, yo creo que sí. Son 6 anatomopatólogos, 13 anestesistas, 7 cardiólogos, 15 traumatólogos, 4 obstetricia y ginecología y 17 radiólogos. Es decir, con esta medida no cubrimos todo, pero por lo menos lo que no hacemos es incrementar todavía ese déficit, que yo creo que dentro de la responsabilidad del Gobierno pues hay que tomar esta serie de decisiones. En ese plan de recursos humanos se puede barajar la posibilidad de incentivar a las personas para cubrir estas plazas. Me refiero, hay veces que se dice que son plazas en hospitales periféricos a los que la gente no quiere ir. Yo no sé si se va a contemplar algún tipo de medida o si se ha sondeado la opinión de los sindicatos para adoptar estas medidas. Pero efectivamente estamos en un proceso de negociación con los sindicatos donde estamos planteando toda esta serie de cuestiones. Y uno de los temas es precisamente la incentivación de los profesionales en los hospitales periféricos. Pero, por ejemplo, en anestesia faltan 4 en el Hospital Miguel Servet. O sea, no es que falten ya 4 que faltan en Teruel o 2 que faltan en Alcañiz, sino que es que hasta en los hospitales de Zaragoza, en los hospitales grandes, en el clínico faltan 2 anatomopatólogos, un radiólogo, un anestesista. Lo que pasa que, lógicamente, no es lo mismo que falte un anestesista en una plantilla de 100, que puede ser la del Servet, o que falte un anestesista en una plantilla de 10 o 12, que se nota muchísimo más, ¿no? Entonces, efectivamente, entra en nuestros planes el negociar con los sindicatos y se incluirá en este plan de recursos humanos, puede ser, o en alguna de las negociaciones, el incentivar a los profesionales que van a los hospitales periféricos. Consejero, a mí me sorprende cómo es posible que, habiendo tantas facultades en España, habiendo tantos profesionales que salen, cómo no se puede completar la plantilla. O sea, al margen de incentivar o no a los profesionales, cómo se quedan tantas vacantes. Y supongo que no es un problema solo de Aragón, o pasa en otras comunidades. Bueno, España ha sido un país en el que tradicionalmente han sobrado profesionales y todos ustedes han leído cantidad de reportajes de la cantidad de médicos españoles que se han ido a Inglaterra y a muchos otros países. Es decir, hemos sido un país exportador de profesionales sanitarios, porque todos además reconocen, todos estos países, que la formación de residentes en nuestro país es una formación de excelencia.
pero como consecuencia de la normativa que obligó a jubilarse a todos a partir de los 65, pues efectivamente yo creo que ahí no se valoró adecuadamente los problemas que se podían producir en los años siguientes. Es decir, se tomó una medida que desde el punto de vista del ahorro económico pues podría estar justificada, porque lógicamente el jubilar a los facultativos más antiguos, que tienen más antigüedad y que todos ocupan categorías de jefe de sección o de jefe de servicio, muchos de ellos, pues el ahorro económico es considerable, pero a la larga lo que conduce es a todo esto. Respecto a las facultades de medicina, esto es un problema que se viene discutiendo desde hace mucho tiempo, porque es muy difícil adaptar la entrada en la facultad de medicina con la necesidad de especialistas que se produce 6 años más 5 de residencia, 11 o 12 años después. Entonces, realmente siempre vamos un poco bamboleándonos de que sobran, ahora ponemos números clausus, luego faltan. Es un tema complejo. Y en esto, como en tantas otras cosas, lo que sí que echamos en falta es que desde toda la nación, a través del Consejo Interterritorial, que es el que tiene que coordinar las políticas sanitarias en las comunidades autónomas, pues se haga un plan serio de recursos humanos a largo plazo y se valoren realmente las necesidades de especialistas. Y ahí entraría tanto los alumnos que entran en las facultades de medicina como los residentes que se forman en cada especialidad. Ha hablado de ahorro, no sé si este plan que han aprobado hoy tiene algún coste y si lo podrían cuantificar. Bueno, pues mire usted, si no sustituimos a ninguno de los que se jubilan, efectivamente nos ahorramos todos sus sueldos. Si contratamos en su lugar a una persona joven, pues lo que nos cuesta es lo que supone de trienios, de antigüedad o de carrera profesional. Eso, si son 18 profesionales que hemos dicho, a una media de 5 meses, vendría a ser unos 60.000 euros lo que nos cuesta de más. Lógicamente, si mantenemos a estos profesionales, pues seguiría siendo el mismo coste que estamos teniendo ahora. Yo quiero recalcar que si no los sustituimos nos ahorramos dinero, pero me parece que como Gobierno, yo como consejero de Sanidad, ese ahorro me parece totalmente injustificable y que va a tener una repercusión importante sobre la asistencia sanitaria y, por lo tanto, yo creo que ese tema no se puede ver desde ese punto de vista. Sí. A ver, por favor, ¿tienen calculado el efecto que tuvo esa medida en cuanto a las listas de espera de diagnóstico y de intervenciones? La jubilación obligatoria de los médicos a partir de 2013. Gracias. Bueno, pues calculado no está calculado. Yo no me gusta, desde que soy consejero, no me gusta recurrir a la herencia, aunque en ocasiones no queda otro remedio, porque la herencia hay que asumirla. Cuando uno es padre de una familia, pues hay que asumir la herencia, ¿verdad? Y en este caso yo estoy recogiendo pues un trabajo. Simplemente le diré que el crecimiento espectacular que tuvieron las listas de espera en la anterior legislatura y que todavía hoy estamos pagando, se comunicara o no se comunicara o se tuvieran ocultas, pues efectivamente yo creo que ha tenido que ver con esto. Por un lado, con los recortes producidos por la crisis. El Gobierno del PP, de la señora Rudí, todo su objetivo era cumplir el déficit y entonces pues los recortes se aplicaron, bajo mi punto de vista, no puede ser una opinión muy normal y vamos, que sea justificable por parte del Gobierno anterior, se aplicaron unos recortes injustificados y además sin ninguna racionalidad. Se suspendieron todas las peonadas, que puede estar muy bien, se obligaron a los profesionales a jubilarse y después lo que se hizo a finales del 2014 es una gran contratación de profesionales que ha sido una de las causas del déficit que se ha producido en el 2015, porque contrataron a muchísimos profesionales a última hora y a todo correr para ver si así conseguían controlar las listas de espera. Yo el jueves tengo una comparecencia en las Cortes precisamente sobre listas de espera, a petición del Partido Popular, y ahí daré los datos, es decir, la lista que había cuando el Partido Popular entró en el Gobierno, la lista que había, porque lo sabemos, porque los datos estaban ahí, aunque no se publicaran a lo largo de toda la legislatura anterior, y la que tenemos ahora. Ahora estamos haciendo un gran esfuerzo por empezar a reconducir esa lista de espera tan tremenda que nos ha quedado. Yo no quiero, ya digo, el hurgar allí, pero yo creo que fue una decisión, lo de jubilar a tantos profesionales de golpe, que se tomó pensando únicamente en el ahorro que iba a suponer y en el cumplimiento del déficit, que era todo su objetivo. Y ya vemos que tampoco han tenido mucho éxito en el cumplimiento del déficit.
La orden de 2013, consejero, ¿cuántos profesionales fueron jubilados y de esos, cuando en 2015 la sentencia les da la razón y declara nula la orden, cuántos volvieron al salud? No, es que la sentencia no les dio la razón, perdón. Y eso lo he intentado explicar y es un tema que ha sido muy debatido. Es decir, la sentencia lo que dijo es que ese plan de recursos humanos no estaba bien hecho. Pero la sentencia, ante la reclamación individual ya de un señor que no iba contra el recurso, o sea, el plan de recursos humanos, sino contra su jubilación, deja bien claro, y además es de toda la sala del Tribunal de Justicia de Aragón, que la jubilación es a los 65 y que el plan lo que tiene que hacer es justificar que alguno de los profesionales se mantiene en activo porque hay unas necesidades. Por lo tanto, no se volvió a readmitir a nadie y, bueno, todavía hay algunas sentencias que están pendientes, o sea, algunas demandas que están pendientes de sentencia porque ellos recurrieron todos, pero vamos, con esa sentencia del Pleno es muy difícil ya que cambie. Es decir, la jubilación por ley es a los 65 y precisamente el plan de recursos humanos es el que tiene que justificar que por razones de fuerza mayor a algunos profesionales se les prolonga, que es lo que en este momento ha hecho el Gobierno de Aragón. Es decir, pues no tengo las cifras ahora, pero vamos, yo creo que más de 400 fueron. No tengo las cifras exactas. Muy bien. Sí. Se ha conocido que el Ministerio de Hacienda envió una carta al Gobierno de Aragón para iniciar el proceso de retención de ingresos para pagar a los proveedores. No sé qué valoración hace el Gobierno de esta noticia. Bueno, efectivamente el Gobierno ha recibido una carta con fecha 1 de abril que yo les voy a comentar, porque yo creo que dice alguna cosa interesante. Lo primero que dice esa carta es que con fecha 5 y 26 de marzo del año 2015 ya se advirtió por parte del Ministerio de esta situación que vulneraba la Ley de Estabilidad Presupuestaria, dando una alerta previa y que con posterioridad, al persistir la superación del plazo mínimo de pago establecido por esa Ley de Estabilidad, que, como saben ustedes, está en 30 días más una prórroga de otros 30 días, es decir, estamos en 60 días, se iniciaba la adopción de medidas de corrección del pago a proveedores, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado durante el año 2015? Pues lo que ha pasado es que, para que tengan ustedes algunas cifras, con el Gobierno anterior, en el mes de marzo se pagaba a 116,83 días. En estos momentos, en el mes de febrero, se está pagando a 78,79 días. Evidentemente, estamos fuera de lo que marca la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la pregunta es cómo piensan ustedes corregir esas cifras y, por lo tanto, adaptarse a la Ley de Estabilidad Presupuestaria. La respuesta es muy clara. En el momento que el Gobierno de España nos pague el Fondo de Liquidez Autonómica, el FLA, inmediatamente pasaremos a pagar a los proveedores por debajo de los 60 días. Pero quiero que tengan ustedes estas dos cifras. Marzo del año 2015 se estaba pagando, el Gobierno de Aragón estaba pagando a 116,83 días. Febrero del año 2016 se está pagando a 78,79 días. Por lo tanto, estamos por encima de lo que prevé la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Lo vamos a arreglar o lo podemos arreglar sin ningún tipo de problemas cuando el Gobierno tenga bien de enviarnos esos 180 millones de euros que se nos han comprometido a través del Fondo de Liquidez Autonómica. Pero hablaban de que los técnicos en este momento tienen que fijar las fechas para proceder a esas retenciones y las cuantías. ¿Tienen alguna estimación de por dónde podrían ir los tiros? No tenemos ninguna estimación, pero en todo caso no es una cuestión que nos preocupe, le voy a decir por qué. El Fondo de Liquidez Autonómica se da a las comunidades autónomas fundamentalmente para pagar dos cosas, para pagar las deudas que tenemos con las entidades bancarias y, en segundo lugar, para pagar a proveedores. ¿Qué es lo que ha hecho el Gobierno de Aragón? Como no se nos enviaba ese Fondo de Liquidez Autonómica, lo que hemos hecho con fondos propios es pagar las deudas que teníamos con las entidades bancarias. Por lo tanto, en el momento que recibamos esos 180 millones de euros, eso es lo que nos va a hacer que, sin ninguna duda, el pago a proveedores baje ostensiblemente por debajo de la cifra de los 60 días. Por lo tanto, no es una cuestión que nos preocupe. Hombre, nos gustaría, evidentemente, pagar a 30 días, pero no hay ninguna comunidad autónoma que lo haga y, desde luego, Aragón no está peor que la inmensa mayoría de las comunidades. Dicho eso, reitero,
a la espera del compromiso que tiene el señor Montoro con el Gobierno de Aragón de pagar el FLA con la mayor rapidez posible. ¿No tiene ninguna fecha en este momento? No tenemos ninguna fecha, pero lo que se nos ha dicho es que el FLA se tiene que pagar de inmediato. Es verdad que el señor Montoro ha estado ausente durante mucho tiempo de la vida política española, ahora parece que ha aparecido como el Guadiana, curiosamente, cuando la Unión Europea le está diciendo que ha incumplido las cifras de déficit y, desde luego, ha sido raudo en decir que la culpa del déficit público lo tienen las comunidades autónomas, cuando, por ejemplo, no le hemos visto que haya tomado ninguna medida con respecto a la seguridad social, que ahí sí que tenemos un agujero espectacular en torno a 18.000 millones de euros. Por lo tanto, nosotros cumpliremos, o queremos cumplir, evidentemente, con esa ley de estabilidad presupuestaria, diciéndoles algo que tiene que entender también la ciudadanía, que para este Gobierno el cumplimiento del déficit no es un tabú. Para nosotros el tabú está en proveer de unos servicios públicos de calidad a la ciudadanía. Es decir, que si nosotros, que tenemos un objetivo de déficit del 0,3 en los presupuestos del año 2016, vamos a intentar cumplirlos, pero no va a ser nuestra obsesión. Nuestra obsesión va a ser solucionar problemas como los que les acaba de comentar el consejero de Sanidad, porque esos sí que son los que lo sufren la población aragonesa, solventar los problemas que tienen nuestros niños y que tienen nuestros profesores en materia de educación, o solventar los problemas que tiene la gente que está en estos momentos en exclusión social, evidentemente a través de las partidas presupuestarias que tiene el Departamento de Ciudadanía. Ese es el objetivo de este Gobierno, reitero, intentando, obviamente, buscar la estabilidad presupuestaria y cumplir con los compromisos que tenemos. Pero esa es una diferencia ostensible de la política de este Gobierno respecto a la política que tenía el anterior Gobierno, que obsesivamente quería cumplir con un déficit que era incumplible y lo hizo a costa de hacer recortes que perjudicaban ostensiblemente la provisión de servicios públicos de sanidad, de educación o de servicios sociales a los ciudadanos aragoneses. Sí, yo quería preguntarle por el tema de las comarcas. Hoy estaba prevista una reunión entre el Grupo Socialista y el Partido Popular. ¿Dónde cree que puede estar la clave para poder llegar a un acuerdo? Bueno, las noticias que yo tengo es que las negociaciones van razonablemente bien, a pesar de algunas declaraciones que he escuchado en los días anteriores. Hoy, efectivamente, vuelve a haber una reunión tanto con el Partido Popular como con Podemos. La sensación que tenemos nosotros es que hay posibilidades de acercarnos al Partido Popular, sencillamente porque gobiernan en algunas de las comarcas de Aragón y porque entienden lo que son los problemas de los municipios y de las zonas rurales, algo que esperamos que con el tiempo empiece a entender también el Grupo de Podemos, y de esa manera pues espero que en futuros ejercicios no tengamos los problemas que hemos tenido este año. ¿Y de dónde podrían tener partidas para llegar a ese acuerdo con el PP, con este caso? Bueno, pero es que fíjese usted que desde un punto de vista económico las comunidades autónomas lo que gestionan, el grueso de su presupuesto lo gestionan en servicios sociales, lo gestionan en sanidad y gestionan la educación. Por lo tanto, inevitablemente, sin perjudicar las grandes partidas que tienen estos departamentos, inevitablemente tendremos que trasvasar dinero de algunos de estos conceptos precisamente para que las comarcas tengan suficiente dinero para dar también, por ejemplo, en este caso, servicios sociales. Es que lo que me sorprende de este debate, cuando se nos dice es que ustedes quitan dinero de las partidas de ciudadanía que van para asuntos sociales, cuando realmente lo que hacen las comarcas es precisamente eso, es desarrollar servicios sociales también. Por lo tanto, oiga, en el cómputo global no quitamos ni un solo euro que vaya dedicado precisamente a los servicios sociales. A mí me gustaría preguntarle por la proposición no de ley que va a presentar Esquerra Republicana en el Congreso, bueno, respecto al plan hidrológico y revisar el plan de Cuenca. Entonces, ¿cuál es un poco la postura del Gobierno y qué esperan que salga de esa votación hoy? Gracias. Bueno, la postura del Gobierno es muy clara, la ha desarrollado ya el presidente del Gobierno de Aragón, creo que fue precisamente ayer. Nosotros defendemos nuestro Estatuto de Autonomía, sin ninguna duda, y la disposición adicional quinta de nuestro Estatuto de Autonomía dice que se garantiza precisamente a Aragón una reserva hídrica de 6.550 hectómetros cúbicos, y por lo tanto para nosotros eso es sagrado. En segundo lugar, el plan hidrológico se empezó a desarrollar o se elaboró en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y se aprobó con el Gobierno del Partido Popular. Y, por lo tanto, nosotros hemos aprobado y hemos apoyado ese plan hidrológico y lo seguimos apoyando. Y, por lo tanto, nos parece absolutamente desproporcionado, fuera de lugar, la proposición no de ley que plantea Esquerra Republicana, que lo único que defiende es
que lo único que defiende es los intereses particulares de una parte de la cuenca del Ebro. Y nosotros lo que creemos es que la cuenca del Ebro hay que planificarla desde un punto de vista global. Por lo tanto, nosotros lo que esperamos es que el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados rechace esa proposición no de ley. En todo caso, ya les adelanto que si no fuese así, los parlamentarios del Partido Socialista de Aragón votarán que no a esa proposición no de ley. Muy bien. Yo, consejero, una cosa más solo. Al margen de la aprobada en Consejo de Gobierno, como ayer el presidente planteaba la posibilidad, viendo las tensiones que hay con Podemos, de intentar redefinir un acuerdo, intentar revisar o ampliar el famoso decálogo que Podemos dice que no se ha cumplido, el Gobierno dice que sí. No sé si se ha tratado en el Consejo de Gobierno la posibilidad de explorar nuevas vías de diálogo con Podemos, porque entre el agua... ahora, ayer mismo se aprobó una iniciativa en las Cortes para que se ponga más dinero a los clubes de élite, lo de las comarcas, que hay demasiados frentes abiertos. No sé si se ha planteado en el Consejo de Gobierno abrir esa vía de diálogo con Podemos y de qué modo se va a abrir. Bueno, me habrán oído decir a mí alguna vez que el riesgo que corremos en estos momentos es que pretende haber un gobierno en el Parlamento. Y yo siempre he dicho que el Parlamento está para controlar al gobierno, pero para gobernar, una vez aprobados los presupuestos, está el gobierno, que para eso ha sido elegido. Ese riesgo lo tenemos, y yo lo que haría es un llamamiento a Podemos para que no estén las tesis del Partido Popular, para que apoye las políticas progresistas que está intentando hacer el Gobierno del Partido Socialista y que figuraban en ese decálogo que, desde nuestro punto de vista, se ha cumplido. Saben ustedes perfectamente que en estos momentos en las Cortes hay cerca de media docena de leyes que desarrollan los puntos que había en ese decálogo. Y nosotros lo que siempre le hemos dicho a Podemos es que existía un instrumento precisamente para valorar el cumplimiento de ese decálogo, que era el observatorio, y que no sabemos por qué, inexplicablemente, decidió Podemos que no se iba a reunir. Yo creo que ese es un buen instrumento precisamente para saber si se ha cumplido el decálogo o no, y en caso de que haya algún punto que no sea satisfactorio para las partes, ver cómo se puede solventar. En definitiva, yo creo que es inevitable con los resultados electorales que los partidos progresistas de Aragón se entiendan. Y yo creo que hay cauces y posibilidades para que eso sea así. Y espero que por otros matices políticos que salen fuera de la comunidad y que se sitúan más en el entorno político nacional, pues lo que ha sido una buena relación, una relación fluida hasta estos momentos entre Podemos y el Partido Socialista, se pueda estropear. Mire, a Podemos se le dicen muchas cosas, que son noveles, que tienen poca experiencia, pero yo entiendo que son personas con sentido común y, desde luego, cargados de ideología. Y ellos saben que no hay alternativa a este gobierno, que no hay alternativa a un gobierno progresista. La única alternativa son otras elecciones, salvo que intenten hacer algo de lo cual ya tuvimos experiencia en este país, una cosa que se llamaba la pinza, y que yo creo que en estos momentos no entra dentro del devenir político que para Aragón quiere Podemos. Por lo tanto, entiendo y animo a Podemos a que nos podamos sentar para valorar si se ha cumplido o no ese decálogo, y, como nosotros creemos que se ha cumplido, para explorar otras vías de colaboración que creo que serían interesantes, fundamentalmente para la ciudadanía de Aragón en su conjunto, pero sobre todo para aquellos ciudadanos que peor lo están pasando en estos momentos. Yo quería una cuestión más. Con el Día de Aragón, ¿qué actividades va a llevar a cabo el Ejecutivo? ¿Jornada de puertas abiertas o otro tipo de actividades? Bueno, todavía no está cerrado el programa. Se lo comunicaremos en cuanto esté cerrado, pero desde luego a los actos oficiales se acompañarán con actividades de tipo lúdico, de tipo cultural, que se han hecho otras veces, pero que nosotros esperamos que se mejoren, fundamentalmente para que el arraigo de nuestro Día de San Jorge en la ciudadanía aragonesa vaya cada vez a más. Muy bien, muchísimas gracias.